Eran las 23:50 y en las aguas del Golfo de México todo parecía estar en calma. A lo lejos se podía ver el faro de Fowey Rocks al sur de Miami. Sin embargo, el mar frente a las costas de Florida se estremeció cuando el torpedo de un submarino alemán impactó en el buque petrolero mexicano el Potrero del Llano. El gigante de acero desapareció en las profundidades del Golfo de México, arrastrando consigo a 13 miembros de la tripulación. Este acontecimiento no solo removió las aguas marinas, sino también las entrañas de la nación mexicana que hasta aquel momento había logrado mantener su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Los tripulantes del Potrero del Llano sabían que su viaje no era seguro. Desde hacía un par de meses, los submarinos alemanes habían comenzado a hundir algunos barcos mercantes que navegaban en la zona. Los capitanes alemanes de los submarinos ya habían advertido a los navíos mexicanos que serían atacados si continuaban abasteciendo de petróleo a los Estados Unidos. Solo 7 días más tarde, el buque petrolero Faja de Oro fue torpedeado y destruido por un submarino alemán. Esta vez, 9 marineros perdieron la vida a manos de los nazis. Después de esto y de que el Congreso de la Unión aprobó un decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, México declaró la guerra a las potencias del eje y se preparó para participar en la Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo, la mayoría de los mexicanos pensó que el Potrero del Llano había sido hundido por un submarino o incluso por un avión bombardero de los Estados Unidos para obligar a México a entrar en el conflicto. Pero no existe duda de que los responsables fueron los alemanes. Un acta del Ministerio del Exterior alemán, con fecha del 16 de mayo de 1942, indica que el submarino 564 hundió en el estrecho de la Florida a un oscuro vapor, que no pudo ser identificado como un avión neutral. Este debió tratarse del petrolero mexicano Potrero del Llano. En su primera declaración posterior al ataque, el director de Petróleos Mexicanos afirmaba lo siguiente: el ataque del submarino fue absolutamente planeado. El barco portaba la bandera de México a ambos lados y la iluminación era intensa, de manera que el barco podía ser reconocido a muchas millas de distancia. El capitán alemán afirmaba que el potrero iba a oscuras. El gobierno de Ávila Camacho, que contemplaba la entrada a la guerra como una oportunidad para ganarse el apoyo popular y fortalecer su autoridad, consideró los bombardeos alemanes como una provocación, por lo que mandó a 30 de los mejores pilotos mexicanos a Estados Unidos para prepararse para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el gobierno de Ávila Camacho no tenía planeado mandar soldados a Europa a combatir al ejército nazi, por lo que decidió mandarlos a Filipinas a la famosa batalla de Luzón. La batalla de Luzón. Para apoyar a las fuerzas aliadas y evitar que los mexicanos sirvieran como carne de cañón, se decidió crear una pequeña pero efectiva unidad aérea de combate, cuya misión consistiría en liberar a Filipinas del asedio japonés. Así fue como nació la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, FAEM, alias Escuadrón 201. Los pilotos mexicanos del Escuadrón 201 lucharon al lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En el frente del Pacífico, 30 águilas aztecas lograron poner fuera de combate a 30,000 japoneses. 300 voluntarios se alistaron para defender a la patria. El 21 de julio de 1944, el pueblo mexicano se congregó en la capital del país para despedirse de sus valientes hijos, y Ávila Camacho ofreció cumplirles una especie de último deseo. Las palabras del soldado Ángel Cabo Bocanegra del Castillo trascendieron el tiempo. Mi presidente, solicito que una escuela sea construida en mi pueblo natal, de Tepoztlán, Morelos, ya que me da usted esta oportunidad de pagarla con mi sangre. Durante aproximadamente 7 meses, la unidad mexicana recibió entrenamiento en distintas bases militares en Estados Unidos. Curiosamente, los pilotos que encabezaban el Escuadrón 201 fueron instruidos por mujeres, lo que probablemente significó un reto inusual para hombres que provenían de una sociedad preponderantemente machista. Finalmente, solo los 30 mejores pilotos fueron seleccionados para apoyar a Estados Unidos en la guerra aérea en el frente del Pacífico, a donde partieron el 27 de marzo de 1945, acompañados por 268 integrantes del personal de tierra.
Se consideró que Filipinas tenía una gran importancia estratégica porque su captura por Japón representaría una amenaza significativa para los Estados Unidos. Como resultado, 135,000 soldados y 227 aviones estaban estacionados en Filipinas en octubre de 1941. Sin embargo, Luzón, la isla más grande del país, fue capturada por las fuerzas imperiales japonesas en 1942. El general Douglas MacArthur, que estaba a cargo de la defensa de Filipinas en ese momento, recibió la orden de ir a Australia y las fuerzas estadounidenses restantes se retiraron a la península de Bataan. Unos meses después de esto, MacArthur expresó su creencia de que era necesario un intento de reconquistar Filipinas. El comandante del Pacífico estadounidense, el almirante Chester Nimitz, y el jefe de operaciones navales, el almirante Ernest King, se opusieron a esta idea, argumentando que debía esperar hasta que la victoria fuera segura. MacArthur tuvo que esperar 2 años por su deseo. Fue en 1944, antes de que se lanzara una campaña para reconquistar Filipinas. La isla de Leyte fue el primer objetivo de la campaña, que fue capturada a fines de diciembre de 1944. A esto le siguió el ataque a Mindoro y más tarde a Luzón. Antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran lanzar el ataque a Luzón, era necesario establecer una base de operaciones cerca de la isla. En particular, se tuvieron que establecer bases aéreas para proporcionar apoyo aéreo a las tropas que avanzaban. Las tropas al mando del general de brigada William C. Dunkel capturaron la isla de Mindoro con la ayuda de la séptima flota. El 28 de diciembre, 2 bases aéreas estaban controladas por Estados Unidos y estaban listas para ayudar en el ataque a Luzón, que estaba programado para ser lanzado el 9 de enero de 1945. Con la captura de Mindoro, las fuerzas estadounidenses se posicionaron al sur de Luzón. Sin embargo, MacArthur tenía la intención de desembarcar sus fuerzas en Lingayen, más al norte. Esto colocaría sus tropas cerca de varias carreteras y ferrocarriles en Luzón, que conducían a Manila, el objetivo principal a través de las llanuras en el centro de la isla. Los aviones estadounidenses realizaban constantemente vuelos de reconocimiento y bombardeo sobre el sur de Luzón, con la intención de engañar a las fuerzas japonesas, haciéndoles creer que el ataque a Luzón vendría desde el sur. Además, se utilizaron aviones de transporte para realizar lanzamientos en paracaídas con maniquís. Se utilizaron dragaminas para limpiar las bahías de Balayán, Batangas y Tabayas, ubicadas al sur de Luzón, y los combatientes de la resistencia filipina llevaron a cabo operaciones de sabotaje en el sur de Luzón. Estas operaciones de engaño no lograron convencer al general Yamashita, el líder del ejército imperial japonés en Filipinas, y construyó importantes posiciones defensivas en las colinas y montañas que rodeaban el Golfo de Lingayen en el norte de Luzón. Águilas aztecas versus Sol naciente. Bajo su nombre de combate Águilas Aztecas, los mexicanos no solo pelearon contra la legendaria fuerza del Sol Naciente, sino que también se enfrentaron a los prejuicios racistas de muchos militares norteamericanos, a quienes demostraron su destreza y valor. El Escuadrón 201 voló 1966 horas en misión de combate, sirviendo en observaciones, bombardeos y ametrallamientos de posiciones japonesas en Filipinas y Formosa. Los pilotos mexicanos jugaron un papel decisivo en la liberación de la isla de Luzón. Si bien 5 de ellos murieron en el frente, al final de la Segunda Guerra Mundial, las Águilas Aztecas habían puesto fuera de combate a 30,000 soldados japoneses, destruyendo infraestructura, armas y convoys de abastecimiento y refuerzo. El 18 de noviembre de 1945, un México orgulloso recibía con los brazos abiertos a los victoriosos supervivientes. Con máxima eficacia, esta pequeña unidad de combate contribuyó significativamente a combatir a las potencias del eje. A México y Filipinas los unían fuertes lazos de hermandad. Asimismo, el país latinoamericano contaba con una significante población coreana, resentida con la brutal lucha que el imperio nipón libraba en el territorio coreano. Por último, los japoneses también se convirtieron en el blanco de la FAEM tras conocerse los planes de una conspiración frustrada con el fin de desembarcar en Navojoa, en el estado de Sonora. Esta ha sido la historia del Escuadrón 201.